una vez más. A ver qué pasa. Tercera la vencida. A ver, a ver. Hoy no, bueno. Se ve que los juegos no son para mí, en mi caso, los juegos tradicionales. ¿Se acuerdan del Buscamina? Juego de los de antes, de ese Windows XP. Bueno, en este caso vamos a probar el Buscamina, pero no en juegos, sino en un EA, ¿sí? Un bot donde vamos a estar operando el euro-dólar en H1, a ver si encontramos bombitas, pero de profit, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer un pequeño backtesting y vamos a ver los resultados con distintos sets, ¿sí? Distintas opciones para ver cuál conviene más. Así que vamos a ello, nos alejamos del Buscamina tradicional y nos vamos al EA Buscamina, pero el de profit, ¿sí? Bombas con profit. Ahí vamos. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Quiero saber la frecuencia de tu voz, sintonizarte. Bien, gente, estamos en el MT4, ¿sí? Pareciera una consola de esas de antes, ¿se acuerdan? El Windows XP, lo que les decía anteriormente. Bueno, en este caso, de fondo tenemos el Buscamina, pero este Buscamina es un Buscamina para operar en los mercados financieros, gente, para el euro-dólar en H1. Así que vamos a hacer el primer backtesting de un año, donde vamos a tratar de, con un stop y con un TP, tratar de buscar un 2,5 a 3 en lo que es beneficio contra un riesgo de 1. Así que vamos a estar andando entre un 3 a 1, 2,5 a 1. Vamos a ver cómo sale obviamente los resultados en el final del primer backtesting, ¿sí? Para después ir probando un par de backtesting más, donde vamos a empezar a utilizar la gestión de riesgo, ¿sí? Para ver los resultados, a ver si conviene o si no conviene, ¿sí? Así que bueno, vamos a este primer backtesting a disfrutar un poquito de el Buscamina, ¿sí? A que exploten las bombitas. Ahí vamos. Sintonizar. Bien, gente, llegamos a este primer backtesting donde el señor Buscaminas, con este resultado, nos dio por lo menos unas bombitas de profit positivas. Con un depósito inicial de 10.000 lo terminó convirtiendo en el 67% más, donde 6.717 dólares se hicieron de la mano de este señor Buscaminas, ¿sí? Con un 1.52 en cuanto al factor de beneficio. Beneficio esperado estuvo en los 29 y un drawdown que no superó el 8%, ¿sí? Bastante bien, 7.44, teniendo en cuenta que buscábamos un riesgo-beneficio de entre un 2,5 y 3 a 1, ¿sí? Lo que estoy viendo, que eso está bueno para que vean ustedes, que muchas veces podés ser rentable cuando, por ejemplo, en este caso, las posiciones cortas de 121, que fueron las que se hicieron, 34% fueron positivas, gente, y las largas fueron 42. ¿Qué quiere decir? Que estuvieron por debajo del 50%, ¿sí? Prácticamente de 10 operaciones, 4 ganaba
6 perdidas, pero el riesgo-beneficio hizo que sea positivo el señor Buscaminas, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer un backtesting, pero con otras opciones de gestión de riesgo. Así que vamos a ello, a ver qué resultados tenemos, gente. ¡Vamos! Bien, gente, llegamos al segundo backtesting. En este caso lo vemos un poquito más jugoso que el anterior, ¿sí? Fíjense en los resultados. Obtuvimos con una cuenta de 10.000 prácticamente el 237%. Y vos dirás, cuánta diferencia, ¿no? Y obviamente se acuerdan que en un principio les dije vamos a cambiar un poquito la gestión de riesgo, ¿sí? En el segundo backtesting y en el tercero. En este caso, en el segundo, la diferencia positiva por encima de la anterior fue que le agregué una martingala, pero no una martingala como suelen utilizar la mayoría. En este caso, en vez de ser martingalas en negativo, fueron martingalas en positivo. ¿Eso qué sería? En mi caso opté de configurar el bot para decirle que cada 2 operaciones que gane, la tercera que multiplique por el 50% del lotaje y lo sume. Quiere decir que si el lotaje era de 0.30, termina operando con 0.45 y así va a ir variando los lotajes. Este es el resultado que obtuvimos, donde los resultados son parecidos a los anteriores en cuanto a compras y ventas. Obtuvimos un prácticamente 40% de ganadas contra 60 perdidas, pero con esta forma también demuestro de que una buena gestión puede estar por encima de lo previsto, ¿sí? El drawdown superior al anterior, sí, un 20%, pero fíjense en el resultado, conviene un 20% con obviamente una ganancia de un 240%. Y bueno, eso está en gustos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ahora la tercera y última opción. Vamos a chequear, en este caso, con cierres parciales, ¿sí? Digo, bueno, vamos a probar con eso, a ver qué pasa. Nos vamos ahí, a ver si explotan minas de profit o no. Ahí vamos. Bien, gente, llegamos a este tercer y último backtesting. Observen los resultados. ¿Qué podemos ver a simple vista? Obviamente un resultado positivo, un 41%, donde obviamente profit 4.146 se le sumaron a los 10.000 del depósito inicial. Pero observen lo que es esto, ¿no? Donde una compra y una venta, el total obviamente, fueron prácticamente de 100 operaciones donde el 60% se ganaban y el
40 se perdían, pero el resultado fue inferior a los anteriores. ¿Por qué? Porque en este caso utilizamos gestión de riesgo con cierres parciales. Solamente eso, el resto fue igual a la primera opción, pero le agregamos los cierres parciales. Fíjense en cómo con cierres parciales bajás el drawdown, estamos por debajo de un 5%, un 4.84%. Después tenemos lo que les decía anteriormente, arriba del 60% de operaciones ganadas, pero es una trampita en sí. ¿Por qué? Porque si el TP es de 70, de 80 pip, cuando vos llegás a la mitad o al porcentaje que le pusiste en esa gestión, donde vas reduciendo las operaciones a medida que van llegando a cierta distancia, obviamente que eso se separa en 2 o en 3 operaciones que vas cerrando de forma parcial, ¿sí? Por eso vamos a observar también un total de transacciones que es prácticamente el doble que las anteriores, ¿sí? Así que bueno, ¿de qué lado te tirás? ¿De la gestión conservadora? ¿Ir tranqui en el camino? ¿Te gusta la martingala en positivo? Bueno, así como estas 3 que probamos hoy, hay cientos, gente. Y vos tenés que ir probando, configurando, mezclando. Podés mezclar estas 3 juntas. Tenés que ir viendo qué conviene, qué no, en qué par, en qué divisas querés meter una compra, una venta, si querés utilizar forma automática o semiautomática. Bueno, lo que a vos te parezca siempre tiene que llevar atrás, como digo siempre, un buen backtesting, no de un año, de 5 como mínimo. Y siempre tenés que tener los tics de modelado, ese tubito verde que estamos viendo ahí, tiene que estar verde, ¿sí? Para que sea lo más posible real, ¿sí? Así que bueno, gente, ¿qué les puedo decir? Los espero, estamos todos los días en la sesión de Londres, Nueva York, y también estamos en Tokio, así que espero que se sumen. Estamos ahí enseñando, probando obviamente los bots que voy creando, ya sean automáticos, semiautomáticos, y obviamente, como siempre, algo que nos distingue es que todos los días operamos de forma manual en vivo a la mañana. Sumate, escuchá buena música, obviamente hacete un Pepe más, y bueno, si te gusta todo este mundo, te esperamos, genio. Nos vemos en la próxima. Aguante el Buscaminas, ¿sí? Me voy a poner a jugar un poquito a ver si puedo llegar al final de este hermoso juego tradicional. Chao, gente, nos vemos. Chao, 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 chao. Bueno, ahora que no hay nadie y terminó el video, voy a ver si puedo sacar una, aunque sea. ¿Cómo no voy a ganar si es fácil? Hay 10 bombas y no las tengo que explotar. A ver, vamos a probar acá. Punta. Bien. 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 Estamos cerca, A ver. Bien. Pero qué fácil que es. Bueno, no, tan fácil no es. Así que me quedo con lo mío, sigo operando en los mercados financieros, gente. Nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau. Disfruten de la música y disfruten obviamente de estos lindos videos. Nos vemos, gente, en la próxima. Chau, chau.